Alberto Ruscolequier en Directo al Hueso. Alberto, ¿cómo estás? Muy, pero muy buen día. ¿Qué decís? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Martín? ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo andan? ¿Todo Buen bien? día, ¿Todo bien? ¿Vos? Muy bien, tranquilos. Aquí andamos, esperando ya estar con ustedes. Muy bien, Alberto. Mañana a votar, Alberto, ¿eh? Sí, por supuesto, compromiso electoral. Vos, bueno, para vos es un día, ¿te gusta? ¿Lo tomás como algo democrático, como algo cívico, o es una carga para vos? No, ¿cómo va a ser una carga? Al contrario, uno Bien. finalmente es el acto de elección fundamentalmente. Uno tiene que elegir una opción o la otra. O sea, que en definitiva, si no hay personas que no van a votar, no ejercen la opción. Me parece que es una barbaridad, pero bueno, es una opinión personal para mí. Perfecto, Alberto, 10 puntos. 10 puntos, coincido con vos. Absolutamente es así. Bueno, a ver, Bueno, un poquitito. agenda internacional, Alberto. Mira, un poquitito te Sí. quería comentar, viste, como el 24 de febrero del año pasado, 2022, Sí. Rusia invadió Ucrania. Sí. En realidad Rusia ya tenía la intención de comerse Ucrania anteriormente del año 2022, porque recordemos que en el año 2014 Rusia se quedó con la península de Crimea, ¿correcto? Y también posteriormente le fue comiendo partes del este de Ucrania en la región que se denomina la región del Donbass, que tiene dos regiones fundamentales, que una es Lugansk y otro se llama Donetsk, ¿correcto? Pero esto es la región del este. Ahora bien, la región del este de Ucrania, que limita con Rusia, que tiene frontera con Rusia, ahí están las tierras más ricas agrícolas que tiene Ucrania. Bien. ¿Qué quiere decir? Que cuando empezó el ataque finalmente ya desembosado de Rusia en el año 2022, Rusia se había quedado con el 25% de las tierras más ricas que tenía Ucrania, recordando a la gente que Ucrania está entre uno de los mayores exportadores mundiales De soja. de trigo, De por trigo, ejemplo, y de perdón. alimentos. Sí. De trigo, correcto. Ahora bien, en consecuencia, esto provocó, bueno, dice, un cimbronazo enorme en la economía de Ucrania. Recordemos que la Ucrania, para que tengamos una idea, la economía de Ucrania luego de la guerra más o menos está situada en 168.000 millones de dólares. Ese es el Producto Bruto de Ucrania. Ahora bien, Ucrania, como consecuencia del ataque de Rusia, recibió ayuda del exterior. Prácticamente la ayuda que recibió del exterior es casi todo el PBI. Recibió incluso más de eso. Recibió cerca de 180.000 millones de dólares. Dinero que se utilizó para seguir pagando todos los gastos del Estado y también en equipos militares. De todas maneras, hay un cálculo, Martín, que es estremecedor. Hay un cálculo que se hizo. ¿Cuánto le costaría si hoy la guerra se detuviera? ¿Cuánto le costaría a Ucrania reconstruir toda la infraestructura que quedó totalmente devastada por los ataques rusos? Y la cifra es de 411.000 millones de dólares. O sea, volver a reconstruir hospitales, carreteras, reconstruir ciudades, una cifra descomunal. Por eso incluso Ucrania dice, señores, cuando empezó la guerra, muchos países congelaron la mitad de las reservas que tenía el Banco Central ruso en diferentes países. Ese congelamiento es de 300.000 millones de dólares, pero dice que en definitiva hay que ir actualizando la cifra porque cuando en algún momento termine la guerra, Rusia se tiene que hacer cargo de reconstruir el país. Consecuencia, de todas maneras, hay datos que son muy extraños, Martín. Extraños en el sentido que son interesantes. Por ejemplo, uno dice, bueno, la economía de Ucrania, obviamente que en el año 2022 cayó un hecho del 30%, imagínate, una economía de guerra. Pero la economía de Ucrania en el año 2023 ya estuvo lejos de caer ese guarismo, ¿correcto? Posiblemente estamos hablando de un guarismo del 8-10% nada más de la economía que cayó en Ucrania en el año 2023. Ahora bien, veamos un poquitito qué pasó con Rusia. Rusia, cuando comienza el ataque, tenemos que saber que la economía de Rusia, para darnos una idea, tiene 6 veces el tamaño de la República Argentina. 6 ¿Qué veces. te puedo decir? 6 veces. Yo te puedo decir 2.200.000 millones de euros, pero digamos, 6 veces es el tamaño de la economía rusa. Bien. Un país que tiene 145 millones de habitantes. Pero ¿sabes cuál es hoy el desempleo de Rusia? ¿Sabes cuál es el desempleo de Rusia, Martín? No. 3.6% nada más. Es bajo. ¿Sabes cuál es la inflación de Rusia hoy? 6,3%. Y te voy a dar un dato que te vas a caer de espalda. ¿Sabes cuál es la inflación? La inflación que tiene Ucrania en este momento. Anual, 8%. Ahora yo pregunto, fíjate vos, es terrible costo humano que tienen vidas y demás,
Fíjate vos que de alguna manera Ucrania se salvó de la debacle total porque obviamente los países le pusieron, además de la ayuda militar, una cantidad de dinero enorme, porque si no hubiera colapsado totalmente. Pero así todo, mantiene una economía, Ucrania, que es un 8% de inflación anual. De Rusia, hoy, fíjate vos, una inflación que prácticamente... Y Alberto, el gasto militar de Ucrania, todo lo que tiene, eso está no... financiado totalmente, está todo financiado por ayuda militar, está todo financiado, no pone plata, porque no pone plata. Le llegan equipos militares o le llega dinero. ¿Y Rusia? No, Rusia tiene una economía que es tremenda, y te voy a explicar lo siguiente. Al momento de entrar en guerra, ¿sabes cuáles eran las reservas que tenía Rusia en el Banco Central? Totales, 640.000 millones de dólares. Esa es la estimación de las reservas del Banco Central de Rusia. La mitad de esas reservas están depositadas en diferentes países. Una parte, el 7% estaba depositada en Estados Unidos, también estaba, y en Europa tenía el 25% de sus reservas depositadas. ¿Y qué pasó con todo eso? Quedó congelado. Quedó congelado. ¿Y no lo tambaleó un poco la economía rusa eso? No lo tambaleó porque el resto, Rusia se quedó con cerca de 300.000 millones de dólares, y la verdad que el entendimiento era que los países occidentales le habían puesto muchas sanciones. ¿Cuáles eran las sanciones? Por ejemplo, que no le iban a comprar petróleo a Europa. ¿Pero qué hizo Rusia? En vez de venderle el petróleo a Europa, se lo empezó a vender ¿a quién? A su socio, que cada vez es más, tiene una relación más estrecha, a China. Además de eso, tiene ahí un gambito que hizo Rusia, que en Bulgaria hay una refinería que se llama Lukoil, es una refinería de Bulgaria. Entonces la Unión Europea le permitió que Rusia, por ejemplo, le venda petróleo a Bulgaria, y que incluso esa refinería también tiene una capacidad de producción muy importante. Ahora resulta ser que la refinería que hay en Bulgaria, los dueños de la refinería son los rusos, y también desde Bulgaria también hay venta de petróleo ruso que sale enmascarado como petróleo que vende Bulgaria, cuando en realidad el petróleo lo está vendiendo Rusia. Y además Rusia está haciendo otro gambito más, que se denominan los barcos fantasmas. Que son los barcos fantasmas, no sé si lo había hablado contigo, los barcos que, por ejemplo, salen un barco fuera de la costa, aparentemente trasvasa el petróleo a otros barcos que no tienen transponder, no tienen ese sistema de seguimiento, no lo pueden traquear, y son barcos fantasmas que circulan sin ningún tipo de identificación y que obviamente siguen transportando petróleo. Recordemos que Rusia es uno de los principales países que produce petróleo y exporta. Para que nos demos una idea, Martín, a vos te gustan los números, sí. 7 millones de barriles de petróleo por día. Si vos multiplicas 7 millones de barriles de petróleo por día por un promedio de $70 el barril. Sí. Tremendo, Alberto. ¿Me entendés? Te estoy hablando de miles y miles de millones de dólares que entran por mes. Sí. Estos números, estas cifras que estás diciendo son una locura. A ver, con todo el ingreso económico que ellos tienen, ¿qué diferencia les hace hacer esta guerra a Ucrania, un país pero 10 veces más chiquito que ellos, con una economía me gusta, más chica? Una pregunta caserita te hizo, ¿para común qué y corriente. ¿Cuál es el objetivo No, el tema es muy buena la pregunta, pero el tema no es un tema económico. La economía de Ucrania no le llega ni a lo... Pero claro. El tema es que primero hay una situación, que hay una visión imperial que tiene Rusia, que en realidad la tiene Putin, porque Putin, primero hay que aclarar a la gente que nos escucha que Rusia no es comunista. El tema, cuando cayó el muro en la década del 90, en Rusia no existe más comunismo, ¿ok? Yo me pongo 3-4 locales de ropa en Rusia, soy libre, es capitalismo, gano dinero. Puedo, ¿no? Total, absolutamente. Total y absolutamente. El gobierno de Putin no se mete. Abrí la empresa, AFIP, todo, pago impuestos y gano plata en el centro de Moscú. Es una economía abierta totalmente, ¿no? Sí, obvio. No, total, absolutamente. Ahora, la pregunta de Tamara la quiero desarrollar, si me permitís unos minutos, que es muy interesante. Sí. Rusia tiene la dimensión territorial 17 millones de kilómetros cuadrados, ¿ok? Prácticamente tiene un tamaño que es 2 veces Estados Unidos de Norteamérica. Estamos hablando del país más grande del mundo. ¿Cuál es la superficie que tiene Ucrania? 600.000 kilómetros cuadrados. No significa absolutamente nada en la comparación de la extensión. Claro. Pero
la idea de Rusia es esa visión que tiene, es que Rusia tiene, ellos tienen esa visión imperial, territorios que en alguna manera en un momento fueron de la Unión Soviética, claro. Él quiere volver a recuperarlos. ¿Por qué los quiere volver a recuperar? En principio porque es una visión imperial, y en segunda instancia es porque en la medida en que tiene una mayor inserción geográfica, va a tener un mayor enfrentamiento o va a ser un país mucho más poderoso frente a la Unión Europea. Putin, por ejemplo, creyó y tenía el miedo o el temor de que cuando en su momento Ucrania quería hacer un tratado de libre comercio con la Unión Europea, ¿me entendés? Eso fue uno de los motivos desencadenantes del conflicto, porque dijo, Putin pensó, ¿cómo? Van a hacer un tratado de libre comercio con la Unión Europea y finalmente del tratado de libre comercio luego van a integrar a la Unión Europea. Y si integran a la Unión Europea, en la península de Crimea, había que saberlo, que antes del 2014 le pertenecía a Ucrania, pero el pequeño detalle, que en la península de Crimea tenía el asiento de una base naval Rusia, que es la que le daba el acceso al Mar Negro. Claro. Entonces Putin dijo, ¿cómo? Estos tipos se van a la Unión Europea, hacen el Tratado de Libre Comercio, se van de la área de influencia mía, y encima, si forman parte de la Unión Europea, yo tengo una base militar ahí, ¿qué van a hacer los europeos? ¿Van a enchufar los barcos de ellos al lado de los míos? Entonces esto fue la ficha que trasvasó la paciencia y se lo comió. Así como Putin también tiene intención de comerse a países más pequeños, como por ejemplo Moldavia, que es un país pequeño, pero el tema no es la diferencia que le va a hacer crecer más la economía, es un tema de inserción, esta visión imperial. Ahora también hay un pequeño detalle que es interesante en la historia. En su momento, cuando existía la Unión Soviética, en las épocas en las cuales Nikita Khrushchev era el primer ministro, el famoso ministro que había enfrentado en su momento esa discusión que tenía cuando estaba Kennedy en la presidencia norteamericana, Khrushchev en su momento le había regalado la península de Crimea, se la había regalado a Ucrania, ¿correcto? Ahora bien, hay que recordar dos cosas. Khrushchev era ucraniano. Lo que pasa que en aquel momento Ucrania formaba parte de la Unión, vos ya lo habías comentado, Unión Soviética. Yo me acordaba porque lo aprendí con vos esto. Claro, entonces, ¿pero qué sucedía? Cuando Khrushchev después lo muere, se desata, el mundo sigue caminando, y en su momento al final Rusia dice, escuchame una cosa, la península de Crimea, Khrushchev se la regaló a los ucranianos, pero era de Rusia, entonces se la chupó. Ese fue el argumento que les dimos, pero en realidad, más allá de eso, estaba ese temor del avance de Europa a las puertas de Rusia, una eventual base militar y naval de la Unión Europea dentro de la península de Crimea, y dijeron, esto acá no sigue más. Ahí Rusia termina de comerse la península de Crimea, que fue el prolegómeno de empezar a comerse el este de Ucrania, y finalmente el 24 de febrero del año 2022 el ataque total absolutamente a Ucrania. Ahora es interesante que ¿quién habla ahora de la invasión de Rusia a Ucrania? ¿O viste noticias de los muy pocas. Nada, exactamente. Muy pocas. Y sin embargo, el 1 de noviembre, hace 2 semanas, Rusia provocó un bombardeo que fue devastador total sobre Ucrania. Y sin embargo, lo que se habla es solamente sobre el conflicto de Medio Oriente, que obviamente que hay que hablar, pero lo que te quiero decir, que el ataque terrorista de Hamas contra Israel, a Putin le vino muy bien, porque salió de los medios de comunicación, y los medios de comunicación no solamente, sino que los medios y las potencias internacionales están ahora mucho más enfocadas en ver cómo se va a desatar el nudo en Medio Oriente que respecto a el destino que va a tener Ucrania. Esta es la política internacional, esta es la geopolítica, la verdad que es una locura, pero esto es lo que estamos viendo. Gracias, Alberto, querido, tengo tantas preguntas para hacerte, viste, acá los dos queremos, pero bueno, te siguen en @ Alberto Ruscolequier, y ahora la nota esta la vamos a poner en directo al hueso, dale. Y bueno, yo también me despido de ustedes porque yo me estoy yendo a Europa el día lunes. Ah, mira qué interesante. Bien, Alberto, me acuerdo. Bastante buenísimo, Alberto. Día, ¿no? Así que bueno, sí puedo, sin compromiso, porque viste los horarios son descalabrados. No, pero me gustaría que ¿a dónde vas primero, Alberto? Primero voy a estar en Bélgica, después me voy a Londres y después me voy a Islandia. No, olvídate, te vamos a volver loco, dale. Bueno, les mando te vamos a volver loco. A mitad de diciembre estamos y vamos a compartir unos buenos brindis. Espectacular. Alberto, otra cosa más te quiero decir. Hoy das una conferencia en el club, no sé si voy al club, pero espero que te vaya bien. Sí, hoy el tema de la conferencia va a ser muy importante, es juicio en ausencia a los terroristas iraníes.
Bueno. En realidad voy a compartir la conferencia juntamente con un expresidente de la DAIA, va a estar un director de Interpol en la República Argentina y también un presidente de la Cámara Penal en la provincia de Buenos Aires. Ahora te hago la prensa en un ratito y le voy a contar, porque tenemos muchos oyentes que seguramente se van a querer enterar de que va a estar ahí en Pilar. Un abrazo, Alberto, buen fin de... Un abrazo enorme, gracias. Querido, gracias. Chao. El doctor Alberto Rusco Lequier con nosotros, qué interesante.